miércoles, miércoles 21 de abril. Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Y vamos a comenzar, vamos a ir a Dios en oración para que sea Él el que nos hable y nos muestre esas maravillosas enseñanzas que Él nos da a través de su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te agradecemos, mi Dios, por este día, porque, Padre, tú has sido bueno y nos has permitido estar en esta noche con bien, Señor. Agradecidos, primeramente, porque tu mano nos ha sostenido y, Padre, y porque en tu infinito amor te acuerdas de nosotros y tú quieres hablarnos una vez más todas esas cosas, todas esas enseñanzas que nos has dado en tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos leerla, podemos estudiarla y podemos escudriñarla, Señor, como a ti te agrada. Pues para eso nos las has entregado, para eso nos las has dejado. Gracias, Padre amado, por este privilegio. Y Padre Celestial, ayúdanos a que en esta noche podamos retener todo lo que se diga, Señor, pues es tu palabra la que será expuesta. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos también por todos aquellos que están conectándose, por todos aquellos a los que podamos compartirles, Señor, que no nos lo quedemos, que también lo estudiemos y que lo pongamos en práctica. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A partir de esta noche vamos a ver, vamos a empezar la lectura en número 6 y voy a leer, si me acompañan por favor, vamos a leer los versículos 2 y 3 del capítulo 6 de Números. La palabra de Dios dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Voy a saltarme, hermanos, hasta la última parte de este capítulo, versículo 22. Vamos, por favor, al versículo 22, que se titula, este pasaje se titula La bendición sacerdotal. La palabra de Dios dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios añada bendición a su palabra y vamos a estar atentos, hermanos, a esta lectura de hoy que se titula Los nazareos y la bendición sacerdotal, en labios de nuestro pastor. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en este estudio, en esta lectura. Y ya vamos en Números capítulo 6. Así que voy a invitarlos a que tengan abierta sus Biblias en Números capítulo 6. Y vamos a comenzar con el título. El título dice el voto de los nazareos. Y vamos a ver primeramente un poquito acerca de esta palabra. Varios versículos hasta la bendición sacerdotal, todo es acerca de los
nazáreos. Entonces tenemos que entender bien esta palabra y también tenemos que ver algunos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Bueno, la palabra nazáreo se deriva de una palabra en hebreo que es o más bien se dice en hebreo, nazir. Nazir con R al último, no nos vayamos a confundir con otra palabra muy parecida. Nazir, así se dice en hebreo, nazáreo. Y tenía varias, por lo menos 3 aplicaciones, hablando en lengua hebrea y en hebreo bíblico, hebreo antiguo. Por lo menos esta palabra nazir tenía 3 aplicaciones. Fíjense ustedes, nesirreca se usaba, por ejemplo, con las vides no podadas. Y voy a pedir que en este momento vayamos en nuestras Biblias, vamos a utilizar bastante la Biblia hoy, Levítico 25:5. El libro de Levítico, capítulo 25, versículo 5. Cuando leímos acerca del jubileo, del año de reposo, leímos este capítulo 25 de que la tierra iba a descansar cada 7 años. Y dice Levítico 25:5, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Llama la atención el idioma o la lengua hebrea en la que está escrita este versículo número 5. Comienza con et sapia, que quiere decir aquello que naciere por sí solo. Et sapia, eso que brotare de la tierra sin que nadie lo hubiera sembrado. Y después la siguiente expresión es quesireca, que significa de tu cosecha. Entonces, aquello que hubiera brotado, que se hubiera dado, solo en tu terreno, donde tú cosechabas, ¿sí? Lo tisour, no lo vas a podar, no lo vas a cegar, no lo vas a cosechar. Ahí que se quede. Y aquí viene la palabra, beet y neve nesireca, y las uvas de tu viña no podada. Y es interesante que nazir tiene que ver, o nesireca en este caso, tiene que ver con una viña no podada. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, esta es la pura introducción, apenas estamos en el título. Más adelante vamos a ver qué era lo que no podían tomar aquellos nazáreos. Pero también vamos a ver que no podían, entre comillas, podarse la cabeza, cortarse el cabello. Por eso la palabra utilizada para no cegarás las uvas de tu viñedo, la misma palabra aparece en el nombre de los nazáreos en Nazir.
Así que esa es una primera aplicación de no podar algo, no cortar algo. Pero también Nazir, repito, Nazir, de ahí proviene la palabra nazáreo, tiene otra aplicación que podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 39, versículo 30. Éxodo 39, 30. Éxodo 39, 30. Y dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro que usaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, y escribieron en esa lámina de oro, santidad a Jehová. También esto ya lo leímos cuando se diseñaron los ropajes del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Y la mitra que se ponía el sumo sacerdote y esta diadema, sí, hermanos, han atinado. La palabra que se utiliza es, en este caso, neser, que es muy parecida a el nazir, que también de donde se deriva o se traduce nazáreo. Así que se trata de la diadema santa dedicada a Dios y que usaba el sumo sacerdote para que la gente realmente no lo respetara a él por su persona, que por supuesto eso era bueno, sino por su investidura. Y entonces volvemos a tener esta palabra en esa diadema. Así se dice neser, la diadema. Pero no nada más nos encontramos esta palabra en estos dos pasajes de Levítico y de Éxodo que acabamos de leer. Otra aplicación la encontramos en el libro segundo de Samuel, capítulo 1. Libro segundo de Samuel, capítulo 1. Estamos viendo diferentes usos de la palabra nazáreo o etimologías de la palabra nazario. Repito, primero es no podar, no cortar, ¿sí? Segundo, diadema. Pero vamos a ver en este segundo libro de Samuel, capítulo número 1, otra aplicación donde aparece esta derivación de nazáreo. Dice este capítulo, segundo de Samuel 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Esto después de que Saúl había muerto, se había suicidado. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, un sobreviviente de aquella batalla entre filisteos e israelitas. Y vino este hombre con sus vestidos rotos, con tierra en la cabeza en señal de luto, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué ha acontecido? Y él le contestó, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron
y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le traía las noticias: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Entonces el joven que traía las noticias dijo: casualmente, de pura chiripa, pasé por el monte de Gilboa y allí encontré a Saúl en el momento en el que se estaba suicidando, que estaba poniendo su espada, su lanza contra el suelo para él echarse sobre ella, y venían tras de él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita, no soy ni filisteo ni de ustedes israelitas. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Ya se había clavado la espada Saúl, pero no murió instantáneamente. No murió instantáneamente. Estaba allí con la espada clavada, tirado, muriendo. Y quería que este amalecita lo rematara. Y este amalecita narra en el versículo 10: yo entonces me puse sobre él y le maté. Lo maté, le ayudé, porque ya era cuestión de tiempo para que se muriera. No podía vivir después de su caída. Y aquí viene el enunciado interesante. Dice: y tomé la corona, tomé la neser o la nasir que tenía. Entonces, hermanos, nasir también significa corona. Nazareo, en resumen, en esta introducción, creo que empezamos con mucha fuerza, ¿no? Con mucha intensidad este capítulo, y repito, apenas estamos en el título. Así que el resumen es: la palabra nazareo se dice nasir en hebreo, y se aplica para tres cosas: para podar, para cortar, se aplica para una diadema de uso sacerdotal, y también se aplica para hablar de la corona que utilizaban los reyes. Nótese que tanto la diadema y la corona se utilizan en la cabeza. Así que ese es el significado de esta palabra nazario. Pero hay un cuarto. Nazareo también era un hombre o mujer que hacía voto con Dios. Y entonces ya tenemos esta concepción ampliada en este pasaje. Ahora sí vamos, y aquí tenemos la imagen de Nazareo. Nazareo, en realidad en hebreo es Nasir, que es un nombre también bonito. Y vamos al versículo 1. Estamos en Números 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo votos de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas frescas, uvas secas. Lo recorté un poquito.
¿Qué era este nazir? ¿Qué era este nazareo? Bueno, además de las aplicaciones que acabamos de ver, ya la palabra nazareo significa separado, también significa consagrado, también significa dedicado o apartado. Eso es lo que significa nazareo. Ahora, había dos tipos de nazareos: los que se ofrecían voluntariamente y los que eran llamados por Dios. Los que se ofrecían o eran ofrecidos, y aquellos que eran llamados por Dios. Vamos ahorita que avancemos en el capítulo, vamos a darnos cuenta de algunas diferencias en ambos tipos de nazareos. Rápido, el llamado por Dios era para siempre e incluso desde el vientre de su madre. Pero una persona podía hacer un voto por 1 año, por 5 años, por 10 años, temporal. Así que estas eran las dos formas de este servicio, esta ofrenda viva a Dios. Vamos a Números, vamos a adelantarnos en Números capítulo 30. Números capítulo 30. Números capítulo 30, en el versículo 1 al 8. Aquí ya nos estamos adelantando al capítulo 30, está la ley de votos. Y ciertamente, como lo decía el pastor Efer, se trata de santidad, el libro de Números, pero también se trata de prepararse para el camino, y todo eso lo volvemos a ver aquí con los nazareos, para que al final sean bendecidos. Resumiendo en 3 palabras lo que aprendimos hace 8 días. Números 30, del 1 en adelante, dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí estamos hablando cuando alguien se ofrecía para ser nazario durante una temporada. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y si su padre callara a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas, especialmente mujeres, podían ser nazareos, podían hacer el voto, pero si todavía no estaban casadas, si estaban en casa de su papá, el papá daba su visto bueno. Si el papá estaba de acuerdo, entonces esa jovencita podía hacer su voto por determinado tiempo. Y si el papá decía que no, pues entonces, aunque la chica quisiera, no se podía. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma,
no serán firmes, no serán válidos. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callar en ello, quiere decir que el que calla otorga, que la esposa podía tomar los votos. Pero también el marido podía vedar, versículo 8, el voto que ella hizo. En el versículo 9 también vemos que viudas podían hacer este voto. Y así sucesivamente, por supuesto, los hombres podían llevar a cabo este compromiso, que vamos a ver de qué se trata. Entonces, había casos, decimos, voluntarios, como a los que se refiere Números 30, pero también había casos donde Dios llamaba. Y había algunos requisitos para ser nazareos, para hacer voto. En resumen, no podían beber nada embriagante. Repito, no podían beber nada que fuera embriagante. Número 1. Número 2, no podían raparse, tenían que dejarse el cabello largo. Así como las vides no iban a ser podadas. Como leímos en Levítico. Allí las vides, todas las uvas, ahí colgando enteras, bonitas, sin que llegara alguien a cortarlos para llevárselos como cosecha. No, el cabello tenía que dejarse largo. Por otro lado, se trataba de un voto con Dios, un compromiso con Dios, algo santo. Y entonces nos acordamos de Éxodo, donde aparece la diadema que dice santidad a Jehová. Fíjense qué interesante es esto y este análisis de las palabras. Pero además, no podían tocar muertos. Y recordamos que la tercera aplicación era la de corona, la corona de un rey. Y la corona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, simboliza, sí, reyes, sí simboliza personas de la realeza, sí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, diría Pedro. Pero también significa triunfo y significa vida. Por eso es que cuando leemos, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, no debemos tomarlo literalmente y pensar que se trata de una corona que usted se va a poner ahí y que todos vamos a andar con nuestras coronitas allá en la presencia de Dios. La corona de la vida es la vida eterna, ser coronados con la vida eterna. De tal manera que la vida eterna es lo opuesto totalmente a la muerte y a la muerte eterna. Entonces, si vamos analizando los significados de la palabra, con un compromiso de no beber, de no comer nada que se derivara de la vid, de no raparse, de no tocar y estar lejos de los muertos, pues vamos viendo que todas estas palabras van teniendo
sentido. Ahora, ¿qué nazareos hay en la Biblia? ¿Quiénes fueron? Bueno, vamos a mencionar a 3. Y el primero lo encontramos en Jueces, capítulo 13, del 3 al 5. Jueces 13, del 3 al 5. Y tenemos a esta otra imagen, que es la imagen del famosísimo Sansón. Sí, Sansón, que significa algo así como procedente del sol o brillante como el sol. Y del otro lado está Dalila o Dilaila, que en contraste significa obscuridad o puede significar a veces luna o la que señorea en la noche, y también en otras aplicaciones puede significar de cascos ligeros. Pero tenemos allí a Sansón. Y había, dice este capítulo, Jueces 13, a partir del versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que Sansón era nazareo. Él no lo pidió, desde antes de nacer fue llamado por Dios, y aunque tuvo una caída espiritual, finalmente volvió a ser bendecido por Dios. Y esto es interesante también, porque la bendición de Dios está sobre estas personas, sobre estos nazareos. Muchos hacían votos porque querían que se les solucionara un problema, ¿sí? O que algún amigo, alguna persona fuera sana, o porque tenían una petición especial a Dios. Por eso hacían este voto en el que eran de Dios. ¿Qué era ser nazario? Ser de Dios, estar al servicio de Dios. Algunos como libertadores, como el caso de Sansón. Otros ministrando la palabra. Otros como profetas también. Ya iremos a esos puntos. Pero es interesante que Sansón tenía el cabello largo y despreció, no le dio seriedad, de alguna manera no cumplió sus votos, porque además tenían que mantenerse sin relaciones, y Sansón tomó a una y después tomó a Dalila y empezó a corromperse. De tal manera que también cuando Sansón es podado del cabello, se le corta el cabello, pierde la bendición abundante y protección y bueno, la fuerza que Dios le daba. Pero después de que le sacan los ojos, de que se mofan de él,
de que está encadenado, de que se arrepiente obviamente, le vuelve a crecer el cabello. Y entonces la corona, ahí está, la diadema, el llamamiento de Dios, allí está, y bueno, pues se deshace Sansón de más filisteos cuando tira aquel templo, cuando tira las columnas de aquel templo, se deshace de más filisteos de los que se había deshecho mientras estuvo vivo, mientras estuvo libre. Así que allí tenemos un ejemplo de Sansón. Y también este ejemplo es interesante porque vamos a ver que hay circunstancias en donde alguien pudiera, se le pueda romper hasta por accidente su voto con Dios. Otro, y siguiente imagen, otro nazario famoso es Samuel. Samuel fue juez. Samuel fue profeta. Samuel fue juez. Samuel fue profeta. Samuel fue sacerdote. Pero no debemos olvidar que también fue un nazareo. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, de los versículos 8 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, de los versículos. Voy a leer un poquito antes porque está bonita esta historia. La verdad es una historia de una mujer que es impresionante, una mujer que era estéril. Dice el versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, su ofrenda, para ir a entregarla. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido que le amaba, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, ojo, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Y Dios escuchó a Ana. Y nació este muchacho, como vemos en la imagen, que fue llevado por Ana y cumplió con su voto, ahí vemos dos votos, el voto de la madre, y también veremos que hay otros tipos de votos, pero además el compromiso de entregar a su hijo. Y bueno, estamos hablando de nazarios, pero ahí viene el día del niño, hermanos, y muy difícilmente sucede porque Dios es bueno y el Espíritu Santo toca corazones, pero difícilmente nuestros hijos van a querer participar en alguna actividad de la iglesia, y menos en línea, a distancia. Va a ser difícil levantarlos para ponerlos en la escuela dominical, será difícil ponerlos a leer la Biblia. Repito, hay excepciones, hay Samueles, pero aquí vemos que quien hizo el voto fue la mamá. Ay, Dios, te pido que mi hijo ya quiere estar en la escuela dominical. Perdón, si son hijos cristianos, en un hogar cristiano, y sobre todo si el papá y la mamá son cristianos, y si son bautizados, hicieron un voto, hicieron un pacto. Y entonces hay que instruir al niño en su camino, hay que cumplir el pacto. De tal manera que no hay que esperar que el niño quiera o que la niña quiera. ¿Sí? Con sabiduría, con amor, pero si yo soy el papá o soy la mamá o somos ambos y somos cristianos, pues aquí, mientras estés bajo este techo, tú te conectas al culto, tú te conectas a la escuela dominical el próximo domingo a las 10 de la mañana, me conectas con los niños en la mañana, te conectas al esfuerzo cristiano, intermedios, y cuando se pueda, jóvenes, aunque ellos ya son mayores de edad, pero por lo menos intermedios. Y esto no es si quieres, o si te parece, o si te late. Ana cumplió. Ana entregó a su hijo. Y cuando decimos entregó, es esta imagen que tienen ustedes aquí. Llevó a su hijo, que era un nazario, que no se le iba a cortar su cabello, y a lo mejor podríamos decir, ¿y Samuel qué culpa tenía? Y Samuel ni siquiera pudo decidir, pero Dios cumple su pacto. Eso lo tenemos que reafirmar. La teología del pacto, el pacto en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, es algo importante y abarca muchas cosas, entre ellas instruir a nuestros hijos. Y Samuel fue un buenazo, fue, repito, sacerdote. Dios le habló ya allí en el templo, viviendo en el templo. Su mamá lo entregó completamente. Después fue juez también, fue sacerdote, fue un nazario y por supuesto fue un profeta que le tocó ungir primero a Saúl, y después a David, allá en Belén. Ese es el resultado de los votos que uno hace con Dios. Como papás, tocamos este tema porque aquí estaba, pero como Samuel, nunca vemos en su vida que haya reclamado: mamá, ¿por qué me entregaste a Dios desde chiquito? ¿Cómo sabías que yo quería? No, fue un hombre de Dios, un siervo de Dios,
y uno de los pocos con varios oficios. Bueno, Jesús es el otro, rey, profeta y sacerdote. De esta manera, Samuel es un tipo de lo que habría de ser Jesús por la eternidad. Y además, mis hermanos, tenemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Por eso, les invito a que vayan ahora a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer también esta historia acerca de Juan el Bautista, el primo segundo o tercero de Jesús. María, mamá de Jesús. Elizabeth, mamá de Juan el Bautista. Elizabeth también estaba casada con un sacerdote que se llamaba Zacarías. Y dice Lucas 1 a partir del versículo 5. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ya de hecho, tenían un voto con Dios, seguían las ordenanzas, eran irreprensibles. Ahí está el voto implícito. Además de que Zacarías era sacerdote, por lo cual además tenía un voto para servir en el templo, para servir a Dios en el templo de Jerusalén. Pero por tercera vez, la esposa Elizabeth era estéril, versículo 7, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el rol, había un rol, según el orden de su clase. Los sacerdotes llegaban y estaban en el templo 2 semanas. Solo podemos estudiar en el libro de Crónicas. Y ahí vienen las 24 órdenes, los 24 turnos para ministrar en el templo. Pues le había tocado a Zacarías. Y estando allí, conforme a la costumbre del sacerdocio, hablando de este rol, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A él le tocó. Toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Y allá dentro del templo, ya solito, no podían entrar todos, solamente podría entrar el sacerdote. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ya tenemos la siguiente imagen de Juan, ¿verdad? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, o sea, iba a ser un nazareo, y será lleno del Espíritu Santo. Escuchen esto, aún desde el vientre de su madre. Y es que nos acordamos de que Dios a Jeremías también le dice: desde el vientre de tu madre te conocí. El llamamiento de Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que tenemos a otro nazario, a Juan el Bautista. Otras características, bueno, si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 4, Mateo 3, 4, nos dice cómo se vestía Juan. Mateo 3, 4. Estaba vestido de pelo de camello. Oigan, parecía como un hombre primitivo, vestido de piel de pelo de camello, que es la imagen que tienen ustedes aquí. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Esto es interesante, cómo vestía y cómo comía. Ahora, yo les ruego, ya es el último pasaje de este análisis de los nazareos. Vamos por favor a Mateo capítulo 11, 18. Adelantemos unos capítulos. Mateo 11, 18. Dice así, Mateo 11, 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. ¿Qué no bebía? Vino y sidra, porque por supuesto que agua sí tenía que tomar, si no se moría, o leche, ¿no? Pero no bebía, y aquí se refiere a vino y a sidra. Y dicen demonio tiene, eso decían algunos sacerdotes, fariseos, etcétera, así se expresaban de Juan. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús estaba reprochándoles, bueno, cuando viene alguien que no hace eso, dicen que tiene demonio. Y cuando viene alguien que sí come y se junta con los publicanos y los pecadores, también lo condenan. Bueno, ¿quién les da gusto a ustedes? Pero el punto es que Juan era también un nazareo. 3 hombres bien interesantes, bien importantes aquí en la Biblia. Ahora sí, vamos a continuar, por favor, con nuestras imágenes y también con nuestro tema. Tenemos entonces algunas características ya en la Biblia, ya nada más lo vamos a leer porque ya lo dijimos y todavía tenemos unos minutitos. Y eso que nada más son 27 versículos de este capítulo, hermanos. Disculpen que me haya alargado. Ya dentro de 8 días veremos la bendición sacerdotal. Dice ahora sí, Números 6, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, para servirle, quizás en el templo, estando allí como si fueran unos diáconos, algo así, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, nada derivado de la uva. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo o la cáscara, no comerá de eso. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Dice todo el tiempo porque aquí se está refiriendo a los nazareos o a las personas que hacían ese voto porque querían un favor o la bendición de Dios, ¿sí? Un milagro
o simplemente porque querían servirle a Dios. Y ellos lo hacían por un tiempo específico que ellos mismos determinaban, a diferencia de los llamados por Dios, que eran para toda la vida, como los 3 que ya vimos. Por eso dice el versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. O sea, hasta que se cumpla la fecha donde ya dejan de prestar servicio y se reincorporan a la sociedad. Será santo. Y nos acordamos de Nazir y de la palabra que también significa santidad, diadema, santidad. Dejará crecer su cabello. Entonces, de alguna manera este cabello largo representa a la vid no podada, representa a la diadema, la santidad que cubría a estos hombres y mujeres, y también la corona, esto lo veremos un poquitito más adelante. 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Dios es vida. Y hace poco leyendo vi algo así como, ¿por qué celebrar la muerte si Cristo nos vino a traer vida? O sea, mientras algunos celebran la muerte, y todavía no llegamos a noviembre ni a octubre, pero mientras algunos celebran la muerte, nosotros los cristianos celebramos la vida, porque eso es lo que Jesús nos trajo, y tenemos vida abundante, vida en Él. Entonces, de alguna forma, estaba esa separación entre lo muerto y entre lo vivo, y por eso es que no se debía acercar a persona muerta. La siguiente imagen, se me pasó, pues es una imagen de, ¿cómo se les llama a estas uvas secas? Pasas, muchas gracias. Pasas, pues no podían comer eso. Y la siguiente imagen, bueno, pues el cabello como se lo debían dejar, porque era como su pin, ¿no? Como su pin de todo mundo se da cuenta, hizo voto con Dios, es nazáreo, nazárea. Y la siguiente imagen, donde hay una persona muerta ahí tirada en esta ilustración. Voy a leer desde el 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, aunque sea su padre, aunque sea su madre, aunque sea su hermano o hermana, porque podría contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, ¿sí? La consagración sobre su cabeza, y no podía estar cerca de la muerte. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente, y escogí esta imagen, y les voy a ser sinceros, no encontré una imagen para esto, y entonces me fui al libro de los Hechos y me acordé de Ananías y Zafira y el apóstol Pedro, y cómo cae Ananías muerto por engañar a Dios, intentar engañar a Dios, y ahí cayó, y se supone que Pedro es el de la izquierda, ¿no? Pero vamos a usar esta imagen, por favor, hermanos. Si alguien muere súbitamente, imagínense que ese no es Pedro, que son unas personas allí, y ahí está un nazáreo, y el que cayó al suelo le dio un infarto fulminante, simplemente se murió y cayó muerto allí. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Se rompía el voto. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza. Hemos estudiado en Levíticos que tenían que purificarse cuando estaban cerca o tocaban a un muerto.
y tenía que raparse, imagínense. Al séptimo día tenía que raparse otra vez. Al octavo día traerá 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. O sea, hasta ese momento, hasta ese rito, quedaba limpio. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados. O sea, si ya llevaba, si se había comprometido a 7 años, y ya iba a los 6 años, y sin querer, ay, que haya muerto uno junto a él, pues se acababa su voto, tenía que purificarse, hacer este holocausto, y volvía a empezar de cero su voto por el periodo. Fíjense que el comentarista Wenham dice lo siguiente, y lo cito, permítanme leerlo. El Mishnah relata cómo la reina Helena casi completaba 7 años de un voto nazáreo cuando se contaminó, y por lo tanto tuvo que volver a iniciarlo por otros 7 años. Así de sagrado era esto. Así de especial era esto. Versículo 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazario. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, a partir del versículo 13 nos empieza a explicar el ritual que se hacía cuando se le acababa, cuando alguien ya cumplía los años que había hecho voto con Dios para ser nazario. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 13, porque ya me pasé 5 minutos, y continuaremos con el nazareato, los nazareos, y continuaremos con la bendición sacerdotal dentro de 8 días. Vamos a orar, hermanos. Padre, muy interesante tu palabra, muchas cosas que aprender en esta lectura. Por supuesto, santidad a Jehová, y santidad en nuestras vidas, santidad en nuestro andar, santidad en nuestro diario caminar, pero no nada más eso, sino que cada vez es ser mejores, el Espíritu Santo perfeccionándonos, llevando a cabo esa restauración y regeneración en nuestras vidas, Padre Celestial. Y por supuesto, hoy el llamado a servirte como una misionera o como un pastor, y también el llamado a servirte como un oficial de la iglesia o como un directivo o un ministro. Y también el llamado de todos nosotros como iglesia tuya, como pueblo tuyo, a servirte y a prepararnos, porque debemos estar preparados, como también hemos aprendido, para peregrinar por este mundo, pero sobre todo preparados en Cristo para continuar con la vida eterna después de este mundo. Gracias por tu palabra, quédate con nosotros, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.